anjos guardiões da nossa casa comum. Laudato si é Francisco chamando a Soy el padre Rubén Francisco Bellante, paz y bien. Es un gusto compartir con ustedes este segundo video de el descubrir la Amazonía, ¿no? Descubrir esto que el Papa Francisco ha puesto sobre el tapete, primero a través de su documento Laudato Si y después a través de la convocatoria al Sínodo de la Amazonía. Evidentemente, como les contaba, viajar desde la ciudad de Manaus durante 20 horas en barco hasta la diócesis de Parintins fue una experiencia maravillosa. Parintins es en realidad una gran isla, tan enorme que tiene hasta aeropuerto. Allí está presente la catedral dedicada a Nuestra Señora del Carmen, donde el padre Dorival, que es el párroco y vicario general, me recibió con una fraternidad cálida y maravillosa. Él, junto con el padre Carlos y algunos más, también diáconos, me hicieron recorrer todas las comunidades que atienden, tanto dentro de lo que es la isla, que tiene varias parroquias, capillas y comunidades, como también algunas a las cuales se llega únicamente por lancha o por barco, ya que no hay rutas fuera de la gran isla de Parintins, sino que todo se maneja por barco, recorriendo lo que es la diócesis. El obispo del lugar es un italiano, Giuliano Frigeni, que hace ya, 20 años que es obispo en Parintins, pero que desde siempre, hace 40, que está en la Amazonía como misionero. Así que tiene muchísima experiencia y mucho que contarnos. Es un obispo cercano, cálido, fraterno, alguien que nos recibe también con una actitud de apertura al diálogo. En estos días que yo estuve en Parintins, tuve la oportunidad de celebrar la Santa Misa en la catedral, también de poder bendecir a los enfermos, también de poder hablar con niños, con jóvenes, de compartir con ellos, tratando de entendernos entre el portugués y el castellano, con mucha alegría, con mucha fraternidad, compartiendo momentos de comidas también, compartiendo momentos de testimonio. También tuve la gracia de conocer a otros misioneros italianos que están allí en esa diócesis y que recorren con su lancha muchas horas para llegar a comunidades apartadas, donde están también pueblos aborígenes y, como ellos llaman, pueblos ribereños. Ellos me contaron muchas cosas muy hermosas que llevaría tanto tiempo poder relatarles, pero quiero compartir algo de lo que nos decía justamente el obispo de Parintins, Monseñor Giuliano Frigeni, ¿no? Dice que hoy más que nunca resulta evidente la presencia de proyectos en la Amazonía que son fruto de la codicia y la especulación, de una visión puramente económica. Usurpan, invaden, destruyen, contaminan los ríos. Él nos contó, dice: ayer vi más de 30 camiones cargados de troncos altísimos. Quién sabe dónde los llevan y con qué permiso. Hay problemas muy graves, pero es importante no ser engullidos por lo que solo quieren salvar la naturaleza, ¿no? Solo quieren salvar la naturaleza y no tienen interés alguno por el ser humano. Esto es muy importante, ¿no? El grito de la Amazonía debe ser escuchado e insertado dentro de la visión humana e inteligente de la Laudato Si. Entonces, la Amazonía necesita el Evangelio. No es una cuestión puramente ecológica. No podemos limitarnos a ser defensores de la naturaleza o de la cultura, nos decía. Sería un fracaso para el sínodo. Se trata, en cambio, de un camino de encarnación. No es cierto que las culturas no necesitan nada, que son puras. El primer milagro de Jesús fue devolver la alegría a una pareja de esposos, porque ni siquiera el amor entre hombre y mujer se cumple sin su presencia. El mal es la decisión del ser humano de querer ser igual que Dios, pero el ser humano no es Dios, ni en la Amazonía, ni en el Cairo, ni en Tokio o Nueva York. Entonces,
Evangelizar es recordar esto y decir que a Dios no le da igual que el ser humano sea herido o hiera a otros. Por eso el sínodo suscita la responsabilidad que tiene la Iglesia de evangelizar, no solo para salvar la selva y la cultura aborigen, sino para que la luz de Cristo haga más grande, verdadera y hermosa la vocación de estos hombres y de esta tierra. Y claro, yo le preguntaba, ¿qué aprendió usted de su gente a lo largo de tantos años? Y dice, contó un testimonio. Cuando un misionero nuestro que fundó una escuela para los indios, para los aborígenes, tuvo que regresar a Italia, me planteé qué hacer con la escuela que había fundado. Así que convoqué a los padres y vinieron 600 aborígenes. Compré 5 vacas para darles de comer y estuvimos hablando durante 4 días. Llegado a cierto punto tenía la sensación de que estaban repitiendo siempre lo mismo, pero un antiguo alumno me dijo, en cada intervención hay un adjetivo, un verbo, un matiz distinto. Entonces le pregunté, ¿y cuándo vamos a terminar? Me respondió, cuando todos queden convencidos por la discusión y por su capacidad para escucharse unos a otros. ¡Qué hermoso! No es una votación donde quien gana manda. Su método es la escucha, escuchar, claro. Y así dice don Giuliano, yo aprendí de ellos. Creo que Jesús durante 30 años escuchó a María, a José, a la gente, a los escribas y fariseos, y añadió la novedad que era Él mismo, una mirada más profunda, capaz de vencer el mal, ¿verdad? Porque incluso en las relaciones y en el intento de escucharse puede colarse el mal, mi idea que quiere prevalecer. Un seminarista de la etnia Sateré Mawe escribió, en el seminario, a diferencia de mi tribu, hay demasiado ruido, la gente no se escucha, me falta el silencio. En el silencio entiendes mejor qué es lo importante. Hermoso, ¿no? Y uno le pregunta al obispo, ¿y qué significa vivir la misión allí? Lo primero es que un misionero nunca va solo en las comunidades, siempre hay un pequeño equipo para que quede claro que nadie es dueño del Evangelio, sino que el Evangelio es una experiencia de relación entre los que son enviados. Esto es muy importante, muy importante. Y que el cura no es el jefe del pueblo ni el cacique, para que ellos que tienen un poco esta visión no se confundan con el poder del cacique, ¿no? Y con respecto a lo que el Papa dice ante el peligro de un colonialismo espiritual, de exportación de modelos occidentales con respecto a la fe, y que el sínodo se replanteó el tema de la inculturación, don Giuliano, el obispo de Parintins, nos dice, el Evangelio no es una supercultura, es la presencia de Dios que viene a salvar todo lo verdadero, bello y justo que hay en cualquier cultura y a corregir lo que no está bien. Creo que hay que apostar por la formación de hombres y mujeres que, por su encuentro con el Evangelio, toman conciencia de la vida humana, de la economía, de la ecología. Otra cosa son los líderes de los sindicatos, las asociaciones en defensa de la lengua, las plumas, la manera de pintarse. Eso es otra cosa. Porque porque a veces quedamos únicamente en eso, entonces hay un reduccionismo, ¿no? Y le preguntamos a don Giuliano sobre el hecho del crecimiento de grupos evangélicos y neopentecostales en toda la Amazonía. Y dice él, es muy grande el crecimiento y muchos católicos, no lo suficientemente seguros de su propia fe, los han seguido. Pero siempre, dijo don Giuliano, miro lo que nos dijo Benedicto XVI sobre este tema. Nos invitó a no discutir sobre ellos, sino a hacer un trabajo más profundo, porque el problema es el debilitamiento de nuestra conciencia de ser católicos. El problema no es el proselitismo, sino el testimonio que da nuestra vida. Por eso nos dijo que no habláramos mal de ellos, sino de nosotros mismos, que acabamos defendiendo la selva y olvidándonos del Evangelio, del camino verdaderamente humano de la Laudato Si. Y también le preguntamos sobre el tema de la posibilidad de la ordenación de hombres casados, ¿no?
¿Qué piensa de la necesidad de un clero autóctono, de una iglesia de rostro amazónico? Y él nos dijo, voy a contarle una cosa, entre mis fieles hay un hombre casado, padre de 7 hijos varones y una hija. 2 de sus hijos están en el seminario porque tienen delante unos padres que toman la canoa durante 8 horas, van a un encuentro de catequesis y vuelven, así durante décadas. Él y su mujer han aprendido de los misioneros a ser misioneros. Y yo llevo a los seminaristas a casa de este hombre y les digo, mírenlo, no es cura, es padre, tenemos que mostrar a los jóvenes presencias así. Y bueno, y después nos dijo también don Giuliano que los indígenas saben perfectamente qué quiere decir no casarse por amor. El celibato ha entrado en la historia por imitación de Cristo, no nace por ley canónica. La Iglesia es la que optó por vivirlo para imitar a Cristo. Y sabemos muy bien que en otros ritos católicos hay sacerdotes casados. Pero dicho esto, el problema que se plantea no es encontrar la solución. El primer problema es la conciencia, como con ese padre del que hablaba antes. Y también nos dijo don Giuliano que al menos en su diócesis hay suficiente clero y hay suficientes diáconos permanentes y que no ve la necesidad de la ordenación de hombres casados. Y que si eso fuera así en el futuro, ciertamente podría tomarse el ejemplo de muchos y muy buenos diáconos permanentes que son casados y que ya llevan en el diaconado permanente años y años y que a lo mejor ellos podrían ser en el futuro a lo mejor ordenados presbíteros. Pero no en toda esa región de la Amazonía brasileña porque no hay necesidad, como tampoco me dijo hay necesidad de las diaconisas o la, digamos entre comillas, ordenación de diaconisas porque hay mujeres catequistas casadas y solteras muy entregadas a la misión que lo hacen muy bien aún con su trabajo o su profesión. Y con respecto a la pregunta si sería necesario un rito amazónico propio para celebrar la Eucaristía, la misa, me dijo, al contrario, la gente de aquí nos pide celebrar la misa de acuerdo al ritual romano, porque les encanta, y ellos mismos han introducido sus modismos, sus canciones y su estilo, pero respetando lo que es la misa según el ritual romano, ¿no? Me di cuenta que don Giuliano, que estuvo en el sínodo de la Amazonía, en el Vaticano, tenía muy claro todo esto y por eso me insistió en el tema de que el sínodo no pasaba entonces si los hombres casados por fin pueden ser curas o si los curas se pueden casar o no. Habló de la conciencia de la misión, tanto en el laico, soltero, casado, como en el sacerdote, como en la religiosa, como en la propuesta de los diáconos permanentes. Fue muy hermoso realmente este diálogo con el obispo de Parintins, don Giuliano Frigeni. Él tiene clara su misión, ha estado en la Amazonía durante más de 40 años de su vida. Así que bueno, todo esto me pareció maravilloso, todo esto que ustedes están viendo en fotos, en videos, donde también se muestra cuando los misioneros van a otros lugares, otras comunidades, visitándolas una vez cada 15 días, una vez por mes. Entiendo que hay regiones mucho más recónditas de la Amazonía de la que yo fui. Yo ciertamente tendría que haber hecho 10 o 12 horas más en barco para llegar a regiones más apartadas, regiones donde hay tribus muy apartadas o donde hay comunidades ribereñas muy apartadas. Pero el tiempo y las circunstancias no me lo permitieron. Pero sí puedo decir, tengo una experiencia de lo que es la Amazonía, tengo una experiencia de los hombres y mujeres trabajando allí. Estoy feliz de haber conocido ese lugar, estoy feliz de darme cuenta de la importancia que el Papa Francisco le da entonces a esto que se denomina el pulmón del mundo. Pero me queda claro que no es solamente una cuestión puramente ecológica, económica o sociológica, sino que es una cuestión de fe. Debemos cuidar
la creación que el Creador nos ha dado. Y debemos poner a Jesucristo en el centro para que el ser humano, varón y mujer, realmente sea quien administre la creación con racionalidad, con solidaridad y con respeto. Por eso entonces, una alegría compartir con ustedes esto. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.